Vamos a retomar la clase. Ayer comentábamos que hoy vamos a ver un ejemplo de los factores para seguir los pasos que comentábamos. Fundamentalmente, lo que vamos a hacer, como decíamos en el procedimiento de análisis de factores, es estandarizar los datos, calcular la matriz de varianzas y covarianzas, que es lo mismo que la matriz de correlaciones. Después que hacemos eso, calculamos los eigenvalores y eigenvectores, y con esos eigenvalores y eigenvectores se hace el procedimiento. Los eigenvalores nos van a servir para determinar cuántos factores comunes conviene dejar en un problema dado. Dijimos que son las mismas técnicas que componentes principales, excepto que se puede añadir una más, que es la comunalidad. Entonces, vamos a comenzar a ver ese procedimiento aplicado a un ejemplo, pero también dentro de los pasos decíamos que ya una vez calculando los eigenvalores, viendo cuántos factores comunes dejar, pues lo que sigue es calcular esos factores comunes. Y eso, una técnica es usar la técnica de componentes principales, es decir, calcular los eigenvectores asociados a los eigenvalores. Esos eigenvectores contienen información para calcular las cargas. Dijimos que únicamente pues hay que multiplicar por la raíz de su correspondiente eigenvalor, y eso nos va a producir precisamente las cargas asociadas a los factores comunes. Dijimos también que a veces esas cargas no salen así muy fáciles de interpretar los factores comunes, y entonces eso sucede porque las variables a veces se cargan a diferentes factores, y eso no nos facilita la interpretación de lo que son los factores comunes. Lo que dijimos que se estila hacer es buscar algún tipo de rotación para poder mejorar para las cargas, es decir, que unas se hagan más grandes, las otras prácticamente se opaquen, y más grandes significa que tengan cantidades cercanas a 1 positivo o a 1 negativo. Entonces por ahí es la manera como nos ayudamos para poder interpretar lo que significan los factores comunes. Ya una vez que nos convence la rotación, que también señalamos que esa rotación no mejora las comunalidades, o sea, las variables siguen siendo explicadas en la misma proporción. Lo único que se mejora es que se facilita la interpretación, es lo que ganamos, facilidad de interpretación. Y bueno, ya que se convence uno de esos factores, que esos son los adecuados dependiendo de la rotación, entonces lo que sigue es calcular los puntajes de esos factores rotados. Si es que la rotación pues mejoró realmente la explicación de los factores, porque se supone que es el objetivo, pero hay varios tipos de rotaciones que igual no necesariamente una rotación que elijamos va a ser la rotación, digamos, perfecta, ¿verdad? Porque ahí hicimos también en la clase que la recomendación es usar una rotación que se llama Varimax, o una variante de ella, que vamos a comentarlo en el ejemplo. Y entonces con esa rotación se hace una mejoría importante de las cargas normalmente, ¿verdad? Obviamente mucho depende de cómo están relacionadas las variables. Entonces vamos a ver el ejemplo. Voy a compartirles en donde viene el ejemplo de análisis de factores en el libro de Manley. Permítanme.
Me dicen por favor si lo están viendo. Sí, ya se ve, profe. Gracias. Estamos en la página 129, capítulo 7. Y bueno, para ilustrar esta técnica de análisis de factores, que igual que componentes, para lo que nos sirve es para hacer una simplificación o una reducción de las variables. Este ejemplo en particular de cómo está distribuida la fuerza laboral en países de Europa, pues es un ejemplo que las variables poco tienen que ver unas con otras, las correlaciones serían muy bajas y eso provoca que pues un solo factor los veíamos un poquito más cargados a que fueran cuatro factores, cuatro componentes principales que debíamos usar. La técnica de factores es la cantidad de factores comunes, es conveniente factores comunes y que viene señalado aquí. Todos los eigenvalores que están por encima de la unidad, que esa es la técnica del promedio, nos sugería que dejáramos cuatro factores. La curva de la ladera decía que 5, ¿verdad? Y la técnica de varianza explicado nos decía que 3, si recuerdan cuando vimos este ejemplo. Entonces, al fin, nosotros cuando analizamos un componente, parece más 4, porque con 4 que aporta, pues aporta un poquito más que lo que aporta una variable solita de las 9 variables presentes en el problema. Aquí, permítanme, aquí están los eigenvalores, en la página siguiente. Aquí podemos apreciar cuánto valen los eigenvalores. Dijimos los que están por encima de la unidad o del promedio, porque aquí siempre, en esta técnica siempre se estandarizan los datos. Siempre la media, la lambda promedio, siempre vale 1. En este caso de análisis de factores, porque los datos se asume que se estandarizan y eso es simplemente para hacer una simplificación del problema, para hacer más fácil nuestra interpretación. Si no, nos complicaríamos un poquito más con la interpretación de las comunalidades. Esto nos llega a facilitar mucho esa parte. Entonces, también decíamos que si juntamos la información de todos estos cuatro eigenvalores, pues tenemos arriba del 80% de la varianza total controlada. Entonces esas razones nos daban, esas razones teníamos para decidir que eran cuatro componentes. Aquí el autor solamente se basa en la técnica del promedio. Dice los que tengan por encima de la unidad, ¿verdad? Entonces, ya marcado, no sé dónde está. Aquí está. Dijimos que ¿qué le pasa a esta? Quiere rayar, no sé por qué razón.
Bueno. Sí, ya me recupero. Quién sabe qué está pasando. Ahí lo remarco. El autor solamente considera lo que está por encima de la unidad de la media, y eso hace que se decida por dejar 4 factores comunes como la solución de cuántos factores comunes dejar. Es lo que nosotros llamamos la cantidad de factores, ¿verdad? 4. Y en nuestro caso tenemos 9 variables. Tenemos 9 variables, y si calculamos los eigenvectores de los 4, los eigenvectores asociados a los 4 primeros eigenvalores, entonces vamos a tener lo que aparece en estas ecuaciones. Tenemos 9 variables que se pueden resumir en 4 factores comunes. Y ya que escribimos las ecuaciones, ¿verdad? Que aquí la manera como lo escribe el autor, dejando también una información que se llama más E1, y le pone entre paréntesis un punto 93. Ahorita vemos qué significa eso. Pero bueno, lo que se hace es calcular los eigenvectores. El eigenvector asociado al primer eigenvalor, pues con la información de este eigenvector se construye precisamente lo que son las cargas que están pegadas al primer factor. ¿Se acuerdan cómo se calculaba estas cargas? Usando los eigenvectores. ¿Qué le hacíamos al eigenvector para calcular digamos, este punto 9? ¿Cómo sacamos este punto 9? ¿Qué le hacemos al eigenvector asociado al primer eigenvalor? ¿Alguien se acuerda? Aquí están los eigenvectores, ¿verdad? El eigenvector asociado al primer eigenvalor, que es 3.11. ¿Cuánto vale ese eigenvector? ¿Cuáles son sus componentes? Está completa. ¿Cuál es el eigenvector asociado al primer eigenvalor, que es 3.11.1? ¿No? ¿Se acuerdan? No muy bien, profe. ¿No? Bueno, aquí tenemos el eigenvector. El eigenvector asociado a cada eigenvalor. Es simplemente el punto 512. Punto 512. Si a esa cantidad la multiplicamos, que les dije también ayer que tomaran nota de esa fórmula, lo multiplicamos por la raíz cuadrada. Sacamos la raíz cuadrada de ese 3.11, 111, entonces punto 51.2 por 3.11, eso nos produce el punto 9031.
el punto 9031. Ese punto 9031, si me regreso, permítanme, si me regreso para acá, dejando 2 decimales sería el punto 90. O sea, cuando sacamos el ejempvector no tiene la carga del factor, tiene información para calcular las cargas. Las cargas se calculan multiplicando la raíz del eigenvalor por el coeficiente del eigenvector. Entonces ese punto 9 pues es precisamente el eigenvector. El eigenvector tengo punto 512 por la raíz precisamente de 3.11, ¿verdad? Si sigo con la otra cantidad sería el punto 37.5 por la raíz cuadrada de 3.11 y eso me produce el 66.13. Entonces que dejando a 2 decimales sería punto 66. O sea, cuando uno calcula los eigenvectores, esos eigenvectores, si los multiplicamos la raíz de su correspondiente eigenvalor, me va a producir precisamente las cargas de los factores. Es lo que comentábamos, hay que sacar la raíz, digamos, de lambda 1. Vamos a multiplicar por la E1, ¿verdad? Por la E1 como vector, digamos, es el primer eigenvector, el asociado a lambda 1. Cuando hacemos esto, pues precisamente obtenemos lo que vemos aquí, ¿verdad? Esta columna. Entonces, así como se calcula esa columna, que ya ahora sí esta columna contiene lo que son las cargas de los factores, pues se hace lo mismo para la siguiente columna. Es la raíz de ¿quién? La siguiente columna. Bueno, digamos esta columna, ¿cómo calculo ahora estas cargas? Con el segundo valor del eigenvector por la raíz de 3.11. No, 3.11 no. Es por el segundo eigenvector, o sea, raíz. Es el segundo eigenvector multiplicando a la raíz de ¿quién? ¿De lambda 2? No. Así es, la raíz de lambda 2. Es correcto. Entonces aquí, estos coeficientes, ¿verdad? Todos estos coeficientes se calculan, pues, la raíz de lambda 2 por el segundo eigenvector, ¿verdad? Es decir, esta tabla contiene el segundo eigenvector, es el segundo renglón. O sea, si sacamos la raíz de este número y eso lo multiplicamos por cada uno de estos componentes o por este eigenvector, ¿verdad? Vamos a producir las cargas del segundo factor. Raíz de 1.809 por 0.024 nos va a producir precisamente la primer carga del segundo factor para la variable número 1. ¿Está claro eso? Sí, profe. Muy bien, así es como se opera si uno hiciera los cálculos, ¿verdad? Saca uno la matriz de correlaciones. De la matriz de correlaciones sácale los eigenvalores y eigenvectores. Ya que tienes esos, pues ahora simplemente multiplica la raíz de lambda, del correspondiente lambda, por el eigenvector y eso te va a producir las diferentes cargas. Así es como se construye esas ecuaciones, ¿verdad? Estas ecuaciones. Entonces, caray. ¿Dónde se fue? Permítanme. Cambié de página sin que le dé un clic abajo. Estamos en la página 119. 129. Ok.
Entonces, así se saca la segunda y así se sacaría la tercera y la cuarta. Ya cuando terminamos de hacer esos cálculos, entonces luego viene otro cálculo ahí que lo pone mal entre paréntesis, que es esa cantidad .93. Esta cantidad .93 la pone mal y porque esta cantidad representa a lo que llamamos nosotros la comunalidad. Esto es la comunalidad. ¿Y cómo se calcula una comunalidad? ¿Se acuerdan? ¿Qué se hace con las cargas? Se elevan al cuadrado y se suman. Así es. Entonces simplemente el punto 9, por ejemplo, lo vamos a elevar al cuadrado, más el punto 03 al cuadrado, más el punto 34. Los dejamos con signo positivo porque el signo es irrelevante porque se va a poner al cuadrado. No es importante que nos fijemos en el signo para sacar las comunalidades, ¿verdad? Punto 34 al cuadrado más punto 02 al cuadrado. Al hacer ese cálculo nos da un punto 9269, que a dos decimales es punto 93. Eso es lo que llamamos la comunalidad. ¿Y qué representa esa comunalidad? Así se calcula, como dijimos, ¿verdad? Esto se saca simplemente, ponemos el punto 9 al cuadrado más el punto 03 al cuadrado más y repito, no pongo el signo porque se van a elevar al cuadrado, no tiene sentido que me preocupe por el signo. Así se calcula esta comunalidad, ¿verdad? ¿Y qué representa esa comunalidad? ¿Qué representa una comunalidad, según hemos dicho? La varianza. Es la parte de la varianza de X1. ¿Cuánto vale la varianza de X1? Uno. La varianza vale 1. De ese 1, 9.93, ¿qué representa? Una parte del 1. Sí, pero esa parte, ¿quién la controla? La varianza de X1 vale 1. 1.93 es la comunalidad. ¿Quién controla esa comunalidad o esa parte de la varianza de X1? ¿El error específico? No. Los componentes. Los factores comunes. Por eso se llama comunalidad. De ahí toma su nombre. Es la parte de la varianza de la variable que se controla a través de los factores comunes. Por eso se toma el nombre de comunalidad. Es de la varianza total de X1 que vale 1, punto 93 es controlado por los factores que decidimos dejar, que en este caso son 4. Lo que controla el factor específico es precisamente lo que falta. La especificidad es precisamente lo que falta. ¿Cuánto vale la especificidad de X1? ¿Dónde? Punto 07. Punto 07. Sí. De X1 es igual a punto 07. Dijimos que buscamos especificidades altas o bajas. Bajas. Bajas, ¿verdad? Dijimos que ojalá y tuviéramos comunalidades por encima de .7, ¿verdad? Pero bueno,
Este problema que tenemos no es un problema sencillo, en el sentido de que pocas variables están asociadas, se puede simplificar muy poco. Con 4 factores, ¿verdad? La comunalidad que tenemos controlada por los factores de cada variable, digamos, tenemos para la primera variable que es 0.93, que si se fijan es el número más grande de todos los números que aparecen aquí. Estas son las comunalidades. La variable mejor explicada, ¿quién es? Por los factores comunes. ¿Cuál es la variable que mejor es explicada por los factores comunes? La X1. La X1. ¿Y quién le sigue? La X5. ¿Vale? X5. X5. Sí, muy bien. Y la menos controlada, la menos explicada por los 4 factores comunes. X4. X4. Así es. Entonces, X1 es la variable mejor explicada por los 4 factores comunes. X1 es la variable mejor explicada por F1, F2, F3 y F4. Tenemos 4 factores comunes. La que menos se explica es X4. Su especificidad es una especificidad elevada, es más del 50%, 54% o 0.54 es su especificidad de X4. Es una variable poco controlada con los factores que decidimos dejar. Y eso pues es precisamente, el problema se deriva precisamente de que las variables poco se asocian entre sí. Bueno, entonces no sé si hasta aquí hay alguna duda. Yo sí, No, profe. profe. ¿Cómo se calculaba la especificidad? Es ¿O de dónde sacaron el es simplemente el complemento. Lo que ok. falta, Ya. tener De la un total. comunalidad, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok. Es la comunalidad, es la 1 menos la comunalidad. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Vale? Sí. ¿Alguna cosa más? ¿Nada? Bueno, digamos que hasta aquí, digamos, se resume la manera de cómo se hace el análisis de factores. Repito nuevamente, se estandarizan las variables. Se saca la matriz de correlaciones o de covarianzas, que es la misma porque las variables se estandarizaron. Ya una vez que saca eso, se calculan los eigenvalores y eigenvectores de esa matriz. Los eigenvalores nos permiten determinar cuántos factores debemos dejar. Los eigenvectores me van a ayudar a construir las cargas de los factores, como lo hicimos aquí, simplemente multiplicando la raíz del eigenvalor por el correspondiente eigenvector, y eso va a producirme, digamos, las cargas pegadas al primer factor. En componentes principales era directo. El eigenvalor se agarraba, el eigenvector se agarraba y ese eigenvector tenía las ecuaciones que construían a las zetas. A las zetas que llamábamos los componentes principales. Aquí, el eigenvector 1 ayuda a tener las cargas del primer factor. Tiene los primeros valores de todas las ecuaciones. En el caso de componentes, no, el eigenvector solito tenía ya las expresiones, los coeficientes pegados a cada variable. Entonces, es un problema, digamos, como inverso. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces cuando ponen en el examen cosas de este tipo, las confunden, revuelven lo que son los eigenvectores con las cargas. Las cargas se construyen a través del eigenvector, pero no son los eigenvectores. Se tienen que multiplicar por la correspondiente eigenvalor y eso precisamente produce, pero los primeros coeficientes. Digamos, el lambda 1 por E1 son todos los primeros, el primer coeficiente de todas las ecuaciones. Este es precisamente ese sentido de que hacemos una transpuesta, porque aquí buscamos escribir ecuaciones X en términos de cosas desconocidas. En la unidad pasada, perdón, el tema pasado, en el capítulo pasado de Mali, pues eran al revés.
buscábamos escribir las cosas desconocidas, que son los z, los componentes, en términos de cosas conocidas, que son las x. Entonces, mucho cuidado con eso, porque eso es precisamente lo que normalmente se llega a confundir con el análisis de factores. Se piensa que es como lo mismo y que el primer eigenvector tiene los primeros coeficientes de x1. Eso es muy común. Lo he visto muy común que muchos estudiantes lo llegan a confundir. Mucho cuidado, es un problema inverso. Precisamente hicimos una operación ahí para poder despejar, ¿verdad? Esta operación para poder despejar pues hace que los eigenvectores precisamente no se toman como tales para construir las ecuaciones de las x. Se construyen las ecuaciones de las x usando los lambdas, los eigenvalores y los eigenvectores con la fórmula esa de multiplicar raíz del lambda por el eigenvector. Entonces, mucho cuidado con eso. Esa fórmula es muy importante que la tengamos muy clara. Porque es de las cosas que he visto que más llegan a confundir. Por eso les insisto demasiado que cuiden mucho eso. Y bueno, ya una vez que se construyen esas cargas de manera correcta, como está aquí, lo que sigue es, bueno, ¿y qué son esos factores? ¿Qué es F1? ¿Qué es F2? ¿Qué es F3? ¿Qué es F4? Pues, ¿qué es F1? ¿Qué es F3? ¿Qué es F2? ¿Y qué es F4? Se dejan 4 factores, pero ¿qué son? ¿Verdad? Y para saber qué son, pues hay que ver si como están las cargas que tenemos hasta ahorita, nos facilita la interpretación. ¿Cómo sabemos si nos facilita la interpretación? Pues muy sencillo. Cada variable debería de pegarse con un factor. Si cada variable se pega con un factor, el problema está sencillo. Si una variable se pega a varios factores, ahí tenemos un problema, porque la variable no se define a qué factor pertenece. Entonces, para ello, pues simplemente vemos cómo están las cargas, ¿verdad? ¿Cómo están las cargas? Entonces, por ejemplo, si vemos la primera variable, tiene, digamos, un número, digamos, grande. Un número grande existe en F1, ¿verdad? Pues aquí está un número grande, de hecho, pues el autor lo señala así con negritas, es 0.9. Y luego si revisamos los demás, pues tiene 0.03 negativo, 0.34 negativo y 0.02 positivo. Entonces, X1, ¿a qué factor parece pertenecer? Al 1. Al 1, ¿verdad? Es un número demasiado grande. Esa cantidad, 0.9, pues es una cantidad bastante importante. Si lo vemos en el sentido de la comunalidad es 0.93. ¿Cuánto de ese 0.93 aporta, digamos, esa primer carga? ¿Cómo sacamos eso? 0.9 al cuadrado y Así sería 0.81, o sea, 81%. Así es, ese aporta 0.81 del 0.93. 0.81 del 0.93. Esto representa un 87%. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, El punto 9, si este punto 9 lo elevamos al cuadrado, punto 9 lo elevamos al cuadrado, nos representa 0.81. Este 0.81, hagan de cuenta que vamos sumando, ¿verdad? Eso es lo que está en la primera carga. Luego hay que sumarle lo de la segunda carga, lo de la tercera carga, lo de la cuarta carga. Cuando sumemos todos esos cuadrados, me va a producir precisamente sumando lo que esté, digamos, aquí, ¿verdad? Lo de aquí, más lo de aquí, más lo de aquí. Sumando vamos a tener precisamente el 0.93, ¿verdad? Entonces, el punto 9
digamos, aporta 0.81 de 0.93, ¿verdad? Y eso significa, en términos porcentuales, que la primer carga contribuye con el 87% a dos decimales, a dos cifras significativas. ¿Es claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces ya cuando sumamos eso, pues precisamente viéndolo así, pues nos queda más fácil, entendemos mejor pues realmente cuáles son las cifras importantes, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, la cifra más grande después del punto 9 es el punto 34. Ese punto 34, si lo elevamos al cuadrado, nos da punto 11. Entonces, digamos, esa cantidad, punto 9, era 81, más siguiendo con el otro que es el que le sigue, el punto 34, si es punto 11, entonces punto 81 más punto 11, ¿verdad? Punto 11, 56. Entonces, ya prácticamente con esas dos tengo ya el 93%, si dejo dos decimales, o sea, la que más contribuye es la primera y ese tiene 87%, lo que resta, ¿verdad? Lo que resta, que ya es poco, es el punto 11.56, punto 12. Prácticamente lo tiene el factor número 3, pero esa cantidad pues ya es una cantidad bastante baja, ¿verdad? Eso representa en términos porcentuales el 12%. Entonces el 87% lo controla la primer carga, y prácticamente la carga número 3, la que está pegada al factor 3, eso contribuye con el 12%. Entonces es una cantidad ya bastante pobre, y lo que dice Manley aquí, bueno, prácticamente la X1 está claro, la X1 es una variable que está pegada al factor 1. En los otros factores prácticamente no pinta un poquito en el factor 3, pero es mínimo, apenas es de un 12%. ¿Es claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Siguiendo con la segunda variable. Incluso pues Manley, repito, ahí lo tiene señalado, lo remarca, ¿verdad? Remarca las cantidades más elevadas. Son solamente esas dos, las otras dos no tienen, la cantidad es mínima, es muy baja, y son esas dos cantidades, .66 y .63, son cantidades prácticamente iguales. O sea, la X2, ¿a qué factor pertenece? Al 1 y al 3. Al 1 y al 3, ¿verdad? Y el 1, si le vamos al cuadrado de esa cantidad, .66, nos da .4356, .43 del 85, ¿verdad? O sea, ya esa variable está a la mitad, digamos, la mitad está prácticamente en el 1 y la otra mitad prácticamente está en el 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esa variable, lo que nos dice esto es que esa variable no está definida. ¿A cuál factor pertenece? Casi prácticamente está su mitad en un lado, su mitad en otro lado, ¿verdad? Entonces, por eso decimos esa variable, pues pertenece a dos factores, al 1 y al 3. Si seguimos de esa manera, nos vamos a la variable número 3, ¿verdad? Y vemos que hay dos cantidades elevadas, ¿verdad? Importantes. Por ahí está otra más o menos, que es .43, .43, pero las dos más elevadas están en el 2 y en el 3. Una con sentido positivo, que es en el factor 2, y otra en el sentido negativo con el factor 3. Son números muy cercanos. De hecho, el 43 pues tampoco está tan bajito, ¿verdad? Es una cantidad también, pues algo importante, pero pues no tan fuerte como las otras, ¿verdad? Nada más para tener una idea, .43 al cuadrado, eso representa un 18, un punto 1849 del 91 que acumulan todas juntas, ¿verdad? Y la que le sigue, que es .58 al cuadrado, eso tiene 33.64 del 90, o sea,
prácticamente la tercera parte. Entonces, la variable número 3, ¿a qué factores pertenece? Al 2 y al 3. Al 2 y al 3, ok. Al 2 y al 3, un poco presencia también incluso, pero está pues más fuerte en el 2 y el 3, ¿verdad? Y siguiendo de esta manera, por ejemplo, vemos la 4. La 4, si revisamos, pues los factores, las cargas están, pues lo más fuerte está en el 1 y un poquito en el 3 de manera negativa también, igual que en el 1, ¿verdad? Entonces, pero más fuerte resalta en el 1. Entonces la X4, pues no tenemos duda a qué factor se va. Al 1. Al 1, perfecto. Y así seguimos, vemos cantidades. Aquí es una cantidad, en el siguiente está una cantidad muy importante, bastante elevada. En el 4, un poquito moderada aquí en el 1, pero pues no tenemos duda aquí como que la X5 realmente es una variable que pertenece al factor número. ¿Cuál? La X5, ¿a cuál factor pertenece? Al 4. A 4, ¿verdad? Y así seguimos, la 6, pues se queda prácticamente en el 1 y el 2. Y la 7, pues prácticamente está en el 2 y en el 4 de manera negativa en los dos. La 8 está fuerte en el 1, un poquito de presencia en el 3 de manera positiva. La última finalmente está balanceada entre el factor 2 y el factor 3, con un poco de presencia en el 1. Entonces, ya cuando hacemos esta revisión de las cargas, cuando vemos que un factor, que una variable, perdón, está en al menos dos factores, y que varias variables cumplen esa característica, como es el caso de la 3, como es el caso de la 3, como es el caso de la 3, ¿cuál otra? ¿Cuál otra está en dos factores? La 6. La 2, la 6, sí. ¿Cuál otra? La 7. La 7. La 7. ¿Alguna otra? La 9. La 9. Entonces vemos, fíjense que pues una buena cantidad de variables, ¿verdad? 5 variables no están definidas en qué factor pertenecen, ¿verdad? Entonces 5 variables están así muy repartidas, balanceadas entre dos factores. Esto lo que nos dice es que pues debemos de intentar buscar una solución diferente, porque esta solución complica precisamente la interpretación de los factores. Debemos de buscar que cada variable, quedara asociada lo más cercano a un solo factor, o sea, tratar de reducir esa cantidad de variables que son en dos o más factores. Debemos de buscar simplificarla. Y la manera de simplificarla, pues dijimos, haciendo una rotación, ¿verdad? Por eso, lo que hace el autor enseguida es, al darse cuenta de toda esta problemática, pues lo que busca es hacer una rotación, ¿verdad? Y eso que acabo de comentar, pues aquí lo señala el autor, ¿verdad? Aquí lo señala el autor. Tenemos 5 variables que están fuertemente relacionadas con, pues al menos dos factores, ¿verdad? Eso lo que nos dice es que debemos de intentar buscar una rotación para hacer más simple la interpretación de los factores. Las comunalidades no se van a mejorar. La variable que está menos explicada es la X4 y así va a seguir. No hay manera de corregir esa falla del modelo. Pero sí podemos facilitarnos, intentar una simplificación para tener más fácil nuestra interpretación. Y bueno, haciendo una rotación de la que decíamos, una rotación de tipo Varimax, que le aplicó una normalización tipo Kaiser, haciendo ese procedimiento computacional que
Veremos cómo se hace después. Pues nos produce ahora esas ecuaciones, ¿verdad? Estas ecuaciones. La primera variable vemos que está muy resaltada. Está una cantidad bastante grande en el factor 1, ¿verdad? La segunda variable está muy cargada al factor 3. La siguiente variable está muy cargada al factor 3 también, pero de manera negativa. La 4 está un poco cargada en el factor 3, pero pues es poco porque esa variable es la que está menos controlada. La 5 no hay duda, está perfectamente definida con el factor 4 de manera positiva. La 6 está pues sí, un poco más cargada al factor 4 con un poco de presencia negativa en el factor 2, pero obviamente esa cantidad más fuerte si se nota es en el factor 4. Siguiendo con la siguiente variable, la 7, la variable número 7, pues vemos que sí, tiene una carga muy elevada en el factor 2. La 8 de manera negativa, una carga de manera negativa en el factor 1, y la 9 pues está pues ahí cercana, digamos distribuida entre dos factores, el 1 y el 2, al 1 de manera negativa y al 2 de manera positiva. Entonces, de todo esto, pues revisando todas estas ecuaciones, pues vemos que pues el problema que teníamos logramos mejorarlo, ¿o no? Sí, se logró. Así es. ¿Y cuánto vale la comunalidad para la primera variable? ¿Cómo la calculamos? Se elevamos al cuadrado, ¿verdad? Elevamos al cuadrado estas cantidades y haciendo estas cosas, ¿verdad? Estos cálculos, ¿verdad? Si los sumamos, al fin de cuentas vamos a obtener precisamente lo que llamamos la comunalidad. Si lo calculamos, por ejemplo, sería el punto 85 al cuadrado más el punto 1 al cuadrado más el punto 27 al cuadrado más el punto 36 al cuadrado. Eso nos produce un punto, así como están ahí las cosas, sería un punto 93.5. Es simplemente por cuestiones de redondeo, ¿verdad? Por cuestiones de redondeo, sale digamos un punto 94 sería si redondeáramos a 2 decimales. O sea, la cantidad de la comunalidad respecto a las cargas iniciales, pues simplemente es lo mismo, ¿verdad? La comunalidad es la misma. Solamente por cuestiones de decimales, porque aquí estamos dejando decimales las cargas, no estamos dejando más, pues sale ahí que si redondeamos el cálculo a 2, pues sería un 94. El redondeo se debe hacer hasta el final, no con los cálculos intermedios, ¿verdad? Por eso se ve esa pequeña diferencia, simplemente por redondeo. Entonces las comunalidades son las mismas, no se mejoran las comunalidades. La variable número 4, que es la variable menos explicada, por los cuatro factores comunes, sigue siendo lo mismo. Es la variable menos explicada y apenas tiene un 40 y tantos de comunalidad, según decíamos. ¿Hay alguna duda de esto? No, profe. Bueno, pues ahí le dejamos. Mañana seguimos con este problema, retomamos un poquito estas ideas y vemos lo que sigue, que son los puntajes y la explicación de cada factor, de qué trata. Que tengan un buen día.